graves. También se desarrolla tolerancia a muchos de los efectos secundarios, especialmente a cansancio, mareos y efectos cardiovasculares y psicoactivos. Es decir, las personas tienen que aumentar la dosis si quieren conseguir efectos psicológicos, pero es curioso que no se produce tolerancia a efectos medicinales. Es decir, muchas personas identifican muchos pacientes, el estarse tratando con cannabinoides si están sintiendo los efectos psicoactivos, pero van un poco disparejos los efectos psicoactivos de los efectos medicinales, porque los efectos medicinales empiezan a hacer efecto de manera muy rápida. La tolerancia puede empezar a instaurarse, pero como esto es tolerancia a efectos psicológicos, entonces tampoco que los pacientes se agobien si no notan efecto psicológico cuando fuman, porque si además les sienta mal o les perjudica en su vida cotidiana, es casi mejor que no los noten, porque no está dejando de hacer las propiedades medicinales, los efectos medicinales, ¿no? En cuanto a efectos psicológicos, también esto, bueno, luego entraré más en los diferentes preparados que hay, ¿no? Pero también, en cuanto a efectos psicológicos, pues bueno, lo único que se ha descrito pues son también síndrome de retirada, que solo ocurre tras el cese abrupto en usuarios heavies, ¿no? Y son parecidos en intensidad y características a los que aparecen tras el cese repentino de dejar de fumar tabaco: irritabilidad, insomnio, pérdida de apetito. El síndrome de retirada no se ha encontrado en los ensayos clínicos, son los estudios que se han hecho, incluso estudios con Sativex en los que se ha administrado cannabis durante diferentes semanas. Probablemente el síndrome de retirada al consumo de marihuana tiene que ver con el dejar de fumar en personas que fuman y no con la nicotina. Se confunde el síndrome de retirada del tabaco con el síndrome de retirada de la nicotina. La nicotina no produce síndrome de abstinencia, ni mucho menos, ni es tóxica, todo lo contrario, es neuroprotectora. Lo que pasa es que cuando se consume en forma de tabaco y por tanto se produce combustión, es la combustión lo que produce los efectos tóxicos, y lo que también produce el síndrome de retirada no es el efecto de retirada de nicotina, porque como digo, la nicotina no produce síndrome de abstinencia, sino que es el síndrome de abstinencia derivado del hábito de dejar conductualmente el hábito. Todos sabemos que muchos, pues no sé, tenemos enfermedades como el trastorno obsesivo compulsivo, en la que no está mediando ninguna droga de por medio, y si a la persona se le impide realizar los rituales, aparece un síndrome de abstinencia que es tan intenso como en las personas que tienen síndrome de abstinencia a opiáceos, ¿no? O en personas que tienen juego patológico, si se les impide jugar, desarrollan también un síndrome de abstinencia tremendo. Probablemente esto es lo que está pasando con el tabaco. Cuando a las personas les impiden dejar de fumar, no aparece el síndrome de abstinencia por la nicotina, sino que aparece por el hábito, por el no poder realizar el hábito comportamental que tenían instaurado. Por eso, en ese sentido, probablemente el síndrome de abstinencia de retirada de cannabis se da sobre todo en personas que lo fuman. Sí que hay un efecto muy paradójico, y es que, pues claro, el cannabis disminuye la fase de REM, que es que es la fase que nuestro cerebro utiliza para soñar, como también tiene acción sobre el hipocampo. Me estoy inventando muchas cosas porque como no tengo imágenes para tratar de compensar, pues os cuento películas, ¿no? Pero como también actúa sobre el hipocampo, que es una estructura encargada de fijar los contenidos de la memoria, pues claro, la gente cuando se despierta tiene menos sensación de haber soñado. ¿Cuál es el efecto secundario de dejar de fumar o de dejar de inhalar cannabinoides? Pues que primero va a pasar 1 o 2 noches de insomnio, y que cuando recupere el sueño va a haber una explosión onírica en la que aparece un efecto rebote de fase REM poblada de sueños intensísimos. Esto al menos es lo que hemos encontrado en los estudios en los que hemos obligado a nuestros voluntarios a dejar de fumar un mes, que no les ha costado mucho, ha sido más porque en cuanto se han pasado al tabaco, pues la transición no les ha sido muy difícil, fuman más, eso sí. Esto es un indicador de que quizá es más la adicción al tabaco, y siempre nos referían, ¿no?, esta explosión onírica que se produce cuando uno vuelve a soñar sin estar bajo los efectos del cannabis. Bueno, tampoco en los estudios con cannabis medicinal, vaya rollo que os he echado, ¿no?, aquí como paréntesis, no hay evidencias de abuso, de efectos cognitivos ni de efectos psicopatológicos en pacientes tratados en los ensayos clínicos. Y
Como decía, tanto el Sativex como la marihuana medicinal tienen mucha mejor tolerabilidad para los pacientes que el dronabinol y las formas de THC puro. Bueno, como contraindicaciones, sensibilidad anormal a los componentes individuales de cada preparado, como ocurre con cada medicina, pues si alguien es sensible a los principios activos no debe tomarlo. Está contraindicado también en trastornos de personalidad severos, sin psicosis, y hay que tener solamente unas precauciones estrictas con determinados tipos de pacientes. Mujeres embarazadas o amamantando, aquí muchas mujeres dirán que están, pues, que no estarían de acuerdo con esta afirmación. Bueno, desde luego es cuestionable, pero en principio, pues no sería recomendable, porque todo lo que ingiere la madre le va a parar también al feto, ¿no? En niños y adolescentes, porque están en proceso de neurodesarrollo, también, pues claro, en proceso de gestación se produce una migración de neuronas a las áreas que luego constituirán su cerebro, y bueno, sabemos que el cannabis tiene psicoactividad y en principio no sería recomendable por si podría afectar a esta migración neuronal, ¿no? En ancianos que tienen comprometido el sistema cardiovascular, el cannabis aumenta la presión arterial, con lo cual si los ancianos tienen problemas cardiovasculares tampoco sería recomendable. Y hepatitis C, esto también es controvertido, lo traía entre interrogaciones. En algunos, sabéis que en Estados Unidos hay 20 estados al menos en los que se ha autorizado la marihuana medicinal. Algunos lo han autorizado, por ejemplo en Colorado, que es el último estado que además ha autorizado el uso recreativo. Por ejemplo, no va dentro de la lista de enfermedades para las que va a permitir a los médicos prescribir marihuana, no está la hepatitis C. La marihuana consumida a dosis altas puede aumentar la hepatotoxicidad en personas con el virus de la hepatitis C. Y bueno, ¿qué beneficios tendríamos de la aceptación del cannabis como medicamento? Bueno, ya os he explicado, ¿no? Tenemos vaporizadores, con lo cual la marihuana se puede utilizar de manera segura. Tenemos marihuanas estandarizadas, con lo cual los pacientes saben que están tomando siempre la misma dosis. Y además tenemos marihuana en forma de spray sublingual comercializado, en forma de... Pues esto, lejos de ser un inconveniente, creo que para mí es un beneficio, porque permite tener alternativas a diferentes presentaciones de cannabinoides. Además sabemos que las personas se suelen hacer también tolerantes a una variedad concreta de cannabis, y simplemente basta cambiar de variedad para que desaparezca la tolerancia y para que se vuelvan a recuperar los efectos, con lo cual tener diferentes posibilidades de variedades y diferentes posibilidades de combinaciones de productos, pues siempre es más para mí una ventaja que un inconveniente. Pero esto solo puede venir si viene acompañado de una regulación, ¿no? También se podría disponer de diferentes métodos de utilización, vías de administración y posibilidad de combinar también variedades, ¿no? El disponer de marihuana medicinal pues también es más barata para la persona y para el gasto público que los preparados farmacéuticos. El Sativex creo que está en torno a los 400 euros el frasquito, que dura un mes y está financiado por la Seguridad Social, pero ya sabemos cómo está la Seguridad Social y no sabemos si algún día dejarán de financiar muchas medicinas que están financiando ahora, ¿no? La marihuana medicinal también es mejor tolerable física y psicológicamente que los preparados farmacéuticos. Y voy a pasar ya a lo que os había prometido que iba a ser la charla, que iba a hablar de las preferencias de los pacientes, y al final pues he hecho una introducción quizá excesivamente larga. Una encuesta a nivel europeo en la que se ha preguntado a más de 2.000 pacientes sobre que utilizan marihuana medicinal. Se les envió una encuesta de diferentes países que cuál era la preferencia, cómo preferían consumir el cannabis, si en forma de planta fumada, vaporizada, en forma de té o comida, pues en galletas o en cualquier otra presentación, o en cannabinoides farmacéuticos como el THC puro que os he explicado antes. Pues los pacientes en general preferían consumir la planta. Claro, no saben ahí las cifras.
y la satisfacción de uso con la forma fumada, que era la forma más preferible, ¿no? Esto es curioso porque, claro, desde un punto de vista médico, quizá la forma fumada es la forma más desaconsejable, porque se inhalan partículas de combustión y porque se inhalan productos tóxicos. Bueno, pues claro, a los pacientes no siempre hacen caso de los médicos y además los pacientes pues muchas veces obtienen beneficios de forma diferentes a como los médicos les dicen que deben obtenerlos. Y en el caso de los pacientes medicinales, esto es algo que es una constante a lo largo de todos los estudios de todos los países, ya sea en Australia, en el Reino Unido, incluso en Estados Unidos. Ahora os explicaré en California, ¿no?, donde hay esta como obsesión por el cultivo de la salud y del bienestar pues, corporal, psicológico, incluso espiritual, pues la preferencia de los pacientes sigue siendo también la preferencia fumada. Lo que menos les gusta a los pacientes es la forma de té, probablemente porque no obtienen efecto psicológico, pero de nuevo esto es la confusión o el factor de confusión que os explicaba antes entre no sentir efecto psicológico y no sentir efecto terapéutico. Cada día se conocen más también las propiedades de los cannabinoides en sus formas ácidas. En realidad el THC, el CBD, ninguno de los cannabinoides están presentes en la planta. La planta fresca, antes de ser cortada, no tiene ni THC ni CBD, con lo cual es absurdo que esté prohibido, ¿no? Que las plantas de cannabis estén prohibidas, porque no tienen THC, no tienen ni THC, ni CBD, ni CBN, ni ninguno de los cannabinoides que conocemos. Los cannabinoides empiezan a formarse cuando se corta la planta y en el proceso de secado y de oxidación, los cannabinoides que se encuentran en sus formas ácidas, el ácido de THC, el ácido de CBD, el ácido de CBN, con el proceso de secado de la luz del sol, es decir, que en el proceso de oxidación pierden la forma ácida y se transforman en THC, en CBD y en los cannabinoides como los conocemos. Estas formas ácidas también tienen propiedades medicinales. ¿Qué pasa? Que los cannabinoides THC, CBD, etcétera, no son solubles en agua. Entonces, cuando hacemos test de marihuana, estos cannabinoides no se disuelven. Entonces se piensa que los test no tienen propiedades terapéuticas, pero sí se disuelven las formas ácidas. Entonces los test de marihuana no son psicoactivos, pero sí son terapéuticos. La mejor forma de hacer test de marihuana es dejar cocer durante 5 minutos el agua, echar pues como 1 gramo o 2 gramos, dependiendo del producto de cogollo, dejarlo 5 minutos también reposar, colar, y en ese té ya se han extraído los suficientes cannabinoides en su forma ácida para que tenga propiedades terapéuticas. ¿Qué pasa? Que como no tiene propiedades psicoactivas, esto también es un juego de paradojas que nos hemos encontrado, ¿no?, en la medicina del cannabis. La mayor parte de enfermedades o de enfermedades son tratadas con fármacos que no son psicoactivos, ¿no? Y los pacientes se creen que se están curando sin notar ningún efecto psicológico, simplemente porque van notando efectos somáticos, ¿no? En el caso del cannabis nos estamos encontrando con la paradoja de que es una planta, que es un fármaco que produce efecto psicológico, y el paciente asocia el efecto de curación al efecto psicológico, cuando el efecto psicológico va de manera diferente al efecto de curación, ¿no? Por eso es sorprendente cómo solamente un 10% de los usuarios medicinales europeos utiliza la marihuana en forma de té. Y de nuevo, independientemente, no podéis ver las gráficas, independientemente de las enfermedades, ya sea dolor crónico, ansiedad, pérdida de apetito, depresión o insomnio, de nuevo, la forma más preferida por los pacientes es la forma fumada, ¿no? A años luz de la forma vaporizada. Lo habitual en población europea, y esto es interesante comparado, ahora veremos las cifras con Holanda, es que consuman entre 2,5 gramos y 3,5 gramos de marihuana al día. Con una frecuencia de entre 5 y 6 días por semana, no, entre 5 y 6 veces por día, y generalmente lo toman una vez por semana.
También los pacientes, cuando han comparado marihuana medicinal con los principios farmacéuticos, por supuesto, en una escala de 0 a 10, puntúan como 8 la facilidad de uso, de dosificación y de familiarización o de beneficio, perdón, o de tolerabilidad de los efectos secundarios, frente, es que explicar esto sin gráficas, sin las imágenes es complicado, frente a la peor tolerabilidad de los productos farmacéuticos. Como decía, es curioso cuando se comparan estas encuestas, esto es uno de los efectos interesantes de las políticas de drogas, ¿no? Cuando vemos las encuestas de los países europeos en los que la marihuana no está permitido el uso terapéutico y comparamos las estadísticas con Holanda. Holanda tiene sus coffee shops, pero también tiene permisos, los pacientes que tienen recetas pueden comprar marihuana en farmacias, con lo cual los pacientes pues lógicamente van a ir a las farmacias, mejor que antes que a los coffee shops, a comprar marihuana, primero porque es de calidad farmacéutica y segundo porque está financiado por la seguridad social. Cuando el mercado está regulado, ¿no? Entonces y ya no nos encontramos con este fenómeno que dicen muchos, es que regular la marihuana medicinal es la excusa para que todo el mundo vaya a comprar marihuana. La prueba que tenemos de que esto no es cierto, de nuevo, es la prueba holandesa, como la prueba holandesa que nos lleva tantos años aportando pruebas. Cuando vemos los patrones de consumo de los pacientes medicinales holandeses, si la media de la Unión Europea era entre 2,5 gramos y 3,5 gramos por día de marihuana medicinal, la media holandesa es de 0,68, no llega al gramo diario por día. Es decir, cuando el mercado está regulado, es como si incluso no solamente el consumo recreativo se empieza a regular también, sino que el consumo medicinal empieza a moderarse también. ¿A qué causas obedece esto? Pues probablemente tiene que ver con esto, ¿no? Con que cuando se empieza también a quitar el prejuicio, ¿no? sobre el cannabis, pues también los pacientes empiezan a experimentar que quizá no necesitan estar colocados para curarse. Probablemente es un efecto también secundario a las políticas de drogas, ¿no? Se ha desestigmatizado el consumo, que era la palabra que buscaba antes en mi cabeza, con lo cual no es necesario tampoco involucrarse en determinados patrones de uso. De hecho, la población holandesa de enfermos medicinales, de usadores de marihuana medicinal, no utilizan la marihuana todos los días, la utilizan 250 de los 365 días del año. Es decir, es como si supieran autoadministrarse o automedicarse mucho mejor. Probablemente, claro, tienen acceso a personal sanitario y a recomendación sanitaria porque están en contacto continuamente con personal sanitario al comprar en las farmacias, ¿no? También el número de visitas a los dispensarios de marihuana, a las farmacias, es mucho más reducido que en otros países, acuden una vez cada 2 meses. Tampoco ha aumentado el número, estos son gráficas que no veis, el número de pacientes de manera alarmante desde que se implantó el programa de marihuana medicinal en el 2003, ¿no? A fecha de 2010 las cifras se mantenían más o menos estables y lo interesante de esto es que también a día de hoy hay varias variedades en el mercado medicinal holandés. Hay una variedad con el 19% de THC, otra con el 12%, otra con 6% de THC y 7,5% de CBD, otra con 11% de THC, es decir, los enfermos tienen posibilidades de elegir variedades diferentes, ¿no? Esto, ¿por qué lo cuento? Y cuando se hace el análisis de qué variedades prefieren los pacientes, pues realmente ni por tipo de enfermedad eligen, hay una diferencia entre una mayor elección u otra. ¿Esto qué quiere decir? Que toda esta guerra de variedades, de semillas medicinales, de tal, pues es más una vendida de moto
que otra cosa. El que algo sea medicinal es porque tiene cannabinoides, habrá variedades que sean mejor toleradas, otras peor toleradas, pero cuando los pacientes tienen a su disposición diferentes tipos de variedades y libremente, sin una presión de mercado ni todas estas cosas, eligen un poco las que quieren, pues al final no hay una tendencia a que los pacientes elijan una variedad u otras. Esto existiera, lo hubiéramos visto en el mercado holandés, ¿no? En el mercado farmacéutico holandés. Bueno, también en Estados Unidos, ¿no? A día de hoy hay más de 200.000 enfermos adscritos a programas de marihuana medicinal en los más de 20 estados en los que la marihuana hoy día está regulada. Como en casi todos los países, la mayor parte de las personas en la población norteamericana, es un 92%, utilizan la marihuana medicinal para el tratamiento del dolor neuropático, que es una condición que responde mal a otros medicamentos, pero que responde relativamente bien al tratamiento con cannabinoides. También para espasmos musculares, para náuseas y vómitos, anorexia y caquexia, en VIH. También en trastorno de estrés postraumático, la población norteamericana, a medida que se va haciendo más demente, pues va arrastrando más problemas de violencia y con ello más problemas de trastorno de estrés postraumático, y a día de hoy ya es una de las condiciones que en todos los estados en los que hay marihuana terapéutica empiezan a reconocer como enfermedad susceptible de ser tratada con cannabis. En algunos estudios que se hicieron pues, de encuestas en California, encuestando a pacientes, pues de nuevo la mayoría, el 82%, lo utiliza para el dolor neuropático, para espasmos musculares, para las náuseas y los vómitos, para mejorar la calidad de sueño, el apetito y la relajación, y algo muy interesante, y esto es una constante que se va repitiendo también en las encuestas de todos los países. Muchos pacientes utilizan marihuana para reducir los efectos secundarios de las medicaciones que tienen para sus enfermedades. Incluso muchas veces en determinados pacientes el potencial terapéutico llega a ser tan comparable a los fármacos de prescripción que los terminan utilizando como sustitutos.